Hola Fer, qué gusto verte, qué gusto escucharte. Y sí, por supuesto, ¿me escuchas bien ahí? Perfecto, Sí, se escucha. Bárbaro, gracias Eva. No podía dejar de acompañar con alguna sonrisa este recuerdo que hacías del trabajo en Brasil con este laboratorio. Que por supuesto no es para esta instancia recordar la anécdota, pero es una de esas anécdotas que dejan muchísimo aprendizaje. Así que fue muy, muy grato escucharte. Muchísimas gracias, Fersan, Seba, todo el equipo de Desafío Coaching 30 días por la oportunidad de compartir estos minutos. Yo quisiera iniciar esta presentación haciendo pie en dos palabras que has utilizado, Fer. Has utilizado la palabra sensibilidad, referida a la educación, has usado la idea de abrir el corazón. Y yo quisiera utilizar estas dos palabras que pones en el inicio de la presentación para quizás por un momento sacarlas del contexto de la presentación y ubicarlas en otro contexto, que tiene que ver con ciertas circunstancias y hechos que estamos atravesando como conciudadanos del mundo. Somos todos ciudadanos del mismo planeta, del mismo mundo, del mismo hábitat, y por lo tanto cuando empiezan a suceder situaciones como las que vienen sucediendo en el Caribe y como las que vienen sucediendo en México y como las que van a seguir sucediendo, no hace menos que evocar en nosotros la mayor sensibilidad y el corazón dispuesto y abierto para estar presentes de la manera que podamos con estos conciudadanos, en algunos casos hermanos latinoamericanos. Razón por la cual yo quisiera aprovechar unos segundos de esta maravillosa instancia que es este proyecto que ya es una realidad que ustedes han construido, de unir corazones, sensibilidades, voluntades a lo largo y a lo ancho del mundo hispano especialmente. Entonces quisiera hacer algo que generalmente se hace como cultura frente a la pérdida, frente a lo dramático, que es pedir un minuto de silencio. Yo voy a girar un poco desde la resignificación y voy a invitarlos y a pedir iniciar esta conferencia con unos segundos de silencio, pero no con esa vocación, sino con unos segundos de que podamos hacer un alto, hacer silencio y enfocar nuestro corazón, nuestra sensibilidad, nuestras emociones en unión de alguna manera con todas las personas que están pasando circunstancias muy dramáticas en estos países y lo que puede estar sucediendo en las próximas horas. Entonces, los quiero invitar a un minuto de conciencia compartida, un minuto para aquellos que lo tienen dentro de su cuerpo de creencias y de estilo de vida, un minuto de oración, un minuto de elevar nuestras plegarias o de rezar para aquellos que lo tengan, para ser parte de una manera activa, desde una dimensión espiritual, llámenlo como lo quieran llamar, para enviar nuestra fuerza, nuestro acompañamiento a todos nuestros hermanos latinoamericanos que están en este momento atravesando esta situación. Así que quiero invitarlos a simplemente hacer unos segundos de silencio y foco en ese lugar. Muy bien, muchísimas gracias por acompañar este momento. Les enviamos a todos aquellos que están escuchando en estos lugares nuestro cariño más sentido y nuestro afecto más sentido. Vamos a hablar de educación, tema apasionante, por cierto, si lo hay. Quiero comenzar esta presentación compartiendo con ustedes algunos datos fríos. Lo primero que quisiera es chequear si se escucha bien. No sé si me podés dar alguna señal, si vamos bien respecto a cómo se está escuchando. ¿Avanzo bien con esto? ¿Sí? sí, Ale, se te escucha. En algunos casos puede ser que algunas personas, por tema de volúmenes de los dispositivos que usan, les sugerimos que usen auriculares, ¿sí? Pero el volumen está bien regulado. A veces está un poquito más bajo, un poquito más alto, pero se está escuchando bien. Le pedimos por favor a la gente que siente que el volumen está bajo, que use auriculares para que pueda escuchar mejor. De todas maneras, en la medida que
volumen lo puedas elevar un poquitito, va a estar, digamos, como, va a ayudar para esos que tienen algún problemita con su audio. Gracias, querido Fer, y te pido me vayas dando alguna señal si es que esto se modifica. Les decía que vamos a comenzar con algunos datos fríos. La presentación va a tener una estructuración básica de dos grandes partes, digamos. Desde el punto de vista del lenguaje, vamos a transitar algunos caminos de algún lenguaje de relevamiento, algún lenguaje descriptivo, con algunos hechos, algunos puntos de vista, algunos juicios, y después vamos a entrar en la idea de un lenguaje generativo, de propuesta. Creo que es bueno, una vez que le vamos sacando la capa a la cebolla y ver qué nos encontramos ahí adentro, animarnos a poder reflexionar y pensar en términos de propuesta. En la República Argentina, en el año 2016, se llevaron a cabo una serie de pruebas denominadas pruebas a aprender. Estas pruebas a aprender tenían el compromiso en los procesos de hacer un relevamiento con un fuerte sinceramiento para ver dónde nos encontrábamos en términos de indicadores de educación. Si bien podíamos anticipar que los resultados no nos iban a dar favorablemente, se quiso tener números más concretos. Para que ustedes tengan una idea, simplemente una idea, se informó, entre otros indicadores, que el 46% de los alumnos entre quinto y sexto año del secundario no comprendía un texto básico de lectura. El 70% no podía resolver una operación matemática simple. En el área de naturales, el 36% tuvo el resultado más bajo en cuanto a su rendimiento y el 41% en el ámbito de sociales. Por supuesto que, como les decía, estos números no sorprendieron, pero tuvieron algún nivel de impacto y algún nivel de shock. Después de relevar más de 31.000 escuelas en todo el territorio nacional, más de 600.000 estudiantes. Las cifras y las conclusiones a las cuales se arribó dieron a conocer sin ningún tipo de eufemismos ni tergiversación, la inconsistencia y falta de eficacia de nuestro sistema formal de educación. Una fragilidad del sistema alarmante. Nos encontramos en un amanecer de transparencia y de sinceramiento respecto al estado de nuestra educación, pero no sin sorpresa. Probablemente para muchos amigos y hermanos latinoamericanos estos números tampoco sorprendan porque puedan ser similares a los que ustedes pueden conocer de sus propios países. En todo caso, lo que esto invita y queda abierto es la posibilidad de diferentes conversaciones y miradas del fenómeno que podemos dar y llamar la educación del siglo XXI. ¿Qué venimos haciendo entonces con la educación al tener estos indicadores? Muchas cosas. Una de las cosas que venimos haciendo es socavar lo que yo denomino los fundamentos de la esperanza. Debilitar especialmente los procesos educativos de nivel primario y de nivel secundario es socavar los fundamentos de una esperanza. La pregunta es ¿cuál? ¿Cuál es la esperanza que estamos socavando? Aquella esperanza de constituirnos en una mejor sociedad. La manera en que socializamos los seres humanos no está siendo sustentable. Y la educación viene a ser la esperanza de poder llegar alguna vez a ser lo que deseamos ser y todavía no hemos podido alcanzar. Por supuesto que este cuadro de situación no es de ahora. Si bien los indicadores más transparentes y más sinceros los estamos pudiendo empezar a compartir, no es de ahora. Alguien supo decir en alguna oportunidad que el éxito le había llegado de la noche a la mañana después de 20 años. Tomando esta reflexión, nosotros tenemos ahí dos elementos importantes. Uno, la idea de evento, llámese éxito, y atrás, esos 20 años, la idea de proceso. Invito entonces a pensar que el éxito finalmente es un evento que ocurre en un momento luego de un sostenido proceso. Ahora bien, así como el éxito podría ser observado como evento, definido como lo queramos definir el éxito, y que viene detrás de un proceso, esto nos hace pensar que el fracaso responde a la misma lógica de reflexión. En otras palabras, así como el éxito es un evento que llega detrás de un proceso, el fracaso también
es un evento que se manifiesta en un determinado momento del eje de temporalidad después del devenir de un proceso. Solemos estar muy atentos a los éxitos y a los fracasos para poder explicarlos. Nos gusta explicar por qué triunfamos o tenemos éxito, y mucho más nos gusta explicar por qué suceden los fracasos en nuestra vida. Nos gusta explicarlos, pero no necesariamente ser conscientes de qué fue lo que sucedió atrás que nos permita hacernos cargo y mirar hacia adelante. Reflexionando en la educación, en este caso de la Argentina, y la idea es poder invitar a que esta reflexión se haga más amplia, vista de distintas tribunas, de distintos indicadores, esta educación ha llegado a ocurrir en fracaso, desde donde se la desee mirar, desde los indicadores más fríos y duros hasta algunos indicadores menos duros y más sensibles que algunos vamos a compartir. Simplemente ha devenido un fracaso porque hay 20 y probablemente muchos años más de falta de compromiso y procesos que significaran que en el inicio del siglo XXI nosotros tuviésemos el advenimiento, el nacimiento, el emerger y la presencia de un sistema educativo moderno, adecuado a la época y eficaz para que especialmente llegue a ser el sustrato y el sustento de un mejor vivir y de un mejor convivir entre los seres humanos. Esto no ha sucedido y, por tanto, uno de los impactos más grandes que nosotros podemos mirar y que ya no es tan frío, cuantitativo y duro, es el impacto que ocurre en la socialización. La crisis educativa de fondo ha venido demostrando distintos rostros, y uno de ellos tiene que ver con las decadentes prácticas de socialización que han venido generando un desgarro de nuestro tejido social. Probablemente en sus países, donde sea que estén escuchando, en nuestro país, en la República Argentina, nosotros podríamos fundamentar este juicio con una cantidad de puntos, de hechos, de evidencias, de que el trato y el contrato, esto es cómo nos tratamos en nuestra socialización, ha venido en decadencia. En el contexto de las pruebas a aprender, un ensayista y poeta muy reconocido llamado Santiago Kovadlov reflexiona y dice que el significado del aprendizaje ha perdido valor cívico. Estudiar y aprender ha dejado de ser una experiencia, dice él, que tenga sentido en la formación de la ciudadanía, para después completar y decir que la educación llegó a constituirse en una herramienta del gobierno y no en un instrumento de ciudadanía. Interesante hacer un alto y pensar en las palabras que aporta este ensayista. La educación, entonces, más allá de los resultados cuantitativos, es una instancia, en el decir de Kovadlov, de valor e instrucción cívica. Esto es de comprensión y de práctica sustentable de socialización para un desarrollo en el tiempo. Si bien los resultados más duros y cuantitativos o medibles, como los que acabamos de nombrar, conocimientos de lectura y comprensión, capacidad de resolver situaciones matemáticas simples, una mirada social, natural, poder responder dónde se encuentra un país o cuál es el nombre de tal península, no garantizan desde ningún punto de vista un desarrollo sustentable. La crisis educativa vista con los anteojos de los fríos números no deja de ser una simple y sola escena de una película más extensa y mucho más compleja. De una historia que necesitamos conciliar, hacernos cargo y allí abrir las puertas hacia el futuro de una educación que nos sirva en este siglo XXI. Es en ese lugar, en el medio de este relevamiento que estamos haciendo, que aparecen los coaches como una posibilidad para poder contribuir. La educación es un sistema ciertamente complejo, pero no imposible. Pareciera ser que a medida que pasan los años y los años y los años, estamos como abrazando una concepción de que educar o los sistemas educativos son cosas imposibles. Son complejas, por cierto, pero no imposibles. Para que la educación genere
no solo personas que sepan y sepan hacer, sino personas, mejores personas que puedan saber ser y estar en sociedad. Para que esto suceda, necesitamos una resignificación del para qué de la educación, que logre unir a las partes involucradas del proceso, que es donde sucede uno de los otros costos más grandes. Decíamos primero en el factor socialización, y ahora un segundo costo es en el tejido de los que componen el sistema de educación, que nosotros entendemos de base que son 4 elementos. Por un lado tenemos al usuario del sistema, que podríamos decir el estudiante, en unidad indivisible con la familia. Esta es una parte importante de este sistema. Después tenemos a las instituciones con sus directivos, docentes y personal en distintos roles. Un tercer elemento del sistema educativo es el Estado, que promueve una educación, que lleva políticas educativas adelante. Y finalmente un elemento para no descartar, en algunos países con más incidencia que en otros, que es la organización sindical, necesaria para preservar, para ocuparse en garantizar e inclusive ampliar los derechos de los educadores sin poner en riesgo el servicio básico que es la educación. Uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos al mirar este mapa que compone el sistema de educación es el descalce que ocurre entre 3 de estos elementos que ya se encargan de alguna manera de los 4. Nosotros tenemos hoy un sistema educativo formal que tiene por un lado las instituciones que tienen una mirada de la educación del siglo XIX todavía, sus currículas, sus maneras, sus contenidos tienen que ver con una mirada del siglo XIX. Después tenemos docentes promedio del siglo XX y después tenemos estudiantes, usuarios de y en el siglo XXI. Este descalce entre siglo XIX, siglo XX y siglo XXI generan diferencias, generan y suponen con expresión diferencias mucho más profundas de las que nosotros podemos pensar. Diferencias de mirada, de inquietudes y de acciones. Hay diferencias de compromisos entre la institución frente a la educación, el allí llamado docente y el compromiso que trae el usuario. Hay diferentes expectativas que es necesario atender. Es complejo, pero no imposible. El horizonte de una educación para el siglo XXI, desarrollado este horizonte con esta educación, con equidad y eficacia, construir este horizonte y esta educación requiere de profesionales, sin ninguna duda, que se puedan hacer cargo de esto. Uno de ellos son los coaches. Coaches que con su formación y sus competencias, comprometidos con facilitar la construcción de puentes que permitan pasar de un lado de la realidad a otro lado de la realidad. Esto es de la realidad actual que tenemos en términos de educación a la realidad que necesitamos tener en términos de educación, pasando del siglo XX al siglo XXI. Uno de los grandes desplazamientos más fuertes quizás que ha habido ha sido el pase de la Edad Media a la modernidad, que se está repitiendo de alguna manera en términos del paso de la modernidad a la posmodernidad. El desafío que tenemos por delante es enorme. Sin duda es un viaje largo y una gestión compleja. Es un viaje largo y va a estar lleno de desafíos como sociedad, pero que necesitamos comenzar a realizar. No es una obligación, es una necesidad. Es un viaje que no se puede emprender solo con políticas de un gobierno o con la continuidad de ese mismo gobierno, sino con una participación y una mirada de la sociedad, con políticas de sociedad y con políticas de Estado que piensen en largo plazo. Siendo capaces de posponer la gratificación presente que muchas de estas partes del sistema que les decía tienen, porque hay gratificaciones presentes de los padres, de los estudiantes, de los directores, docentes e instituciones,
Ni hablar de los gobiernos en el decir de Kovadlov y también gratificaciones presentes de las organizaciones sindicales. Tenemos que poder animarnos a posponer esa gratificación presente en favor de la gratificación futura. Si no lo hacemos, vamos a seguir pagando altos costos. Uno de los altos costos que venimos pagando, más penosos y más visibles, es la desigualdad en cuanto a la equidad en términos de educación. Esto es, el acceso en iguales términos y condiciones ambientales, de recursos académicos, de recursos tecnológicos en la oferta institucional. La falta de equidad en la oportunidad del acceso a la educación es un tema que no se va a poder superar si no encontramos el espacio, si no hay un espacio de encuentro de las partes del sistema. Y ahí los coaches ontológicos, los coaches de cualquiera sea el título, los coaches profesionales, que estamos entrenados, que tenemos competencias, somos un gran puente para pasar de un lugar a otro. Es un viaje largo. Cualquiera que tenga una expectativa de modificar esta situación en algunos años o en algún mandato, se encontrará con los colores y los términos más fuertes de la frustración. Probablemente sea un viaje de 20, 30 o 40 años. Es un viaje que no se puede hacer en taxi. Es un viaje muy largo, pero en algún momento hay que comenzar, sin dilaciones y sin excusas. Comenzar significa poder comprometernos con el horizonte de una educación diferente y estar dispuestos a brindar lo que esté a nuestro alcance para contribuir en la construcción de un sistema educativo con equidad, integral, eficaz y especialmente sustentable. En ese horizonte de construcción, en este horizonte de un amanecer en términos de educación diferente, se encuentra una esperanza. Y esa esperanza para la sociedad tiene como jugadores muy importantes a los coaches profesionales. ¿Por qué? El mismo doctor Rafael Echeverría, en la inauguración de este proceso, comentaba acerca de un autor que escribe un libro que se llama Inevitable, que entre las profesiones y los profesionales que están en el mapa del futuro inmediato están los coaches. Sorpresivamente aparece esa profesión. Estamos en la conversación para un futuro diferente. La pregunta es ¿por qué los coaches? Somos aquellos seres humanos comprometidos y con herramientas y competencias para contribuir y colaborar en esta situación. Por algunas cosas, ustedes seguramente completarán esta lista, pero yo digo que los coaches somos aquellos capaces de inspirar el encuentro. No alcanza con estar cerca. Fíjense las partes del sistema que acabo de comentar. Padres, estudiantes, instituciones, directivos, docentes, personal que trabaja en esas instituciones, Estado, instituciones sindicales. La pregunta es, ¿están cerca? Sí, están cerca, pero con estar cerca no alcanza. Es como en una relación interpersonal. ¿Cuántas personas están cerca en una relación y sin embargo no alcanza? Necesitamos generar el encuentro. Y los coaches somos capaces de inspirar ese encuentro. Promover la conversación. Facilitar el diseño de un horizonte compartido en términos de educación en el siglo XXI. Y por supuesto, acompañar desde el coaching, más técnicamente ahora, con esa sensibilidad de inicio y ese corazón de inicio, los procesos de aprendizaje y transformación personal y colectiva. Así que en términos de educación del siglo XXI no va a suceder porque simplemente las circunstancias y el devenir lleven a una mejor educación. Personalmente pienso que nosotros lo que necesitamos es participar de alguna manera activamente. Vamos a sacar el sonido de este teléfono que está molestando un tanto para que no les interrumpa a ustedes ni tampoco a mí. Ahora sí, perfecto. Entonces, no va a suceder per se. Necesitamos poder participar de una manera diferente. La clave es empezar a poder mirar la educación de manera integral.
Nosotros cuando hablamos de educación, estamos muy acostumbrados a pensar que la educación es un fenómeno formal, de los sistemas formales de educación. Y la educación integral tiene tres partes. La educación formal, que son los sistemas que regulan los procesos educativos. La educación que se denomina no formal, que son aquellos procesos educativos, aquellas instituciones, aquellas organizaciones que empiezan a hacerse cargo en términos de educación de algunos aspectos que el sistema formal no provee. Y aquí, por ejemplo, aparecen las escuelas en el mundo ya de coaching, de formación de coaching, con distintos apellidos. Como decía Rafael en el inicio, hay un nombre que es coaching, hay distintos apellidos. Él hablaba y hacía referencia a lo que domina, que es el coaching ontológico, línea en la cual me adhiero y desde el lugar puedo conversar, sumándole desde algunas otras miradas las ciencias sociales. Pero pensando en el coaching como oferta en el mundo, ¿qué es lo que viene a explicar el crecimiento y la expansión monumental que ha habido? Porque ha habido un sistema no formal que ha emergido y que viene a cubrir necesidades que el sistema formal no da. Y finalmente tenemos la educación informal. La educación informal que no es otra cosa que la que sucede en una familia, en un grupo de amigos, en un club, en las plazas de la vida, en la vida misma. No somos pocas las personas y las instituciones que estamos interesados en el tema de educación, tanto por la crisis que atraviesa, como, y en especial, por el ánimo y el compromiso de ser parte de una contribución para que las cosas pasen, hacer que las cosas pasen desde un compromiso y un involucramiento, y no solo esperar que pasen, para después explicar cuál fenómeno de éxito o de fracaso, por qué fue un éxito o por qué fue un fracaso. En este grupo de personas estamos los coaches. No podemos estar ausentes los coaches. Todos, creo que no. Creo que aquellos que tienen vocación, compromiso, esa atracción hacia el espacio de lo educativo, así como otros coaches tendrán la misma vocación, compromiso y pasión en otros aspectos del quehacer social. La educación del siglo XXI es un lugar que nos convoca, una página de la historia para estar presentes y contribuir en su escritura. En la reflexión de uno de los grandes referentes de la educación en nuestro país, llamado Bernardo Blechmar, él dice que quien gestiona hace, pero su hacer fundamental es hacer con los otros para que se haga del modo más potente posible. Pretender jugar el juego de una profunda transformación educativa en cualquiera de nuestros países y hacerlo en soledad es un fracaso anticipado. Puede ser una profecía autocumplida de salir a jugar un partido que ya lo perdimos antes de jugar. Ya sea que la educación se encare simplemente desde el aporte de la familia, como diciendo la educación solo nos pertenece a nosotros. Que los estudiantes hagan su recorrido autónomo, desde el punto de vista autónomo, entre comillas, de una independencia indiferente. Que las instituciones o los docentes hagan su parte. Que los sindicatos o los funcionarios de turno hagan su parte. Cualquier manera de jugar de manera fragmentada es perder antes de salir a jugar. Necesitamos hacerlo juntos. Cuando iniciamos la FICOP, hace casi 2 años atrás, hubo un horizonte en términos de reflexión que inspiró este inicio. Decíamos, solos podemos llegar más rápido, pero juntos seguramente más lejos. Creíamos que a nivel global, a nivel internacional, era necesario empezar a encontrarnos, empezar a avanzar juntos. Que veníamos haciendo muchas cosas solos y muchos con mucho éxito. Muchos con mucho éxito. Pero en términos de sustentabilidad de la profesión, era necesario dar un paso importantísimo. Estar juntos. Desafío Coaching 30 días no es ni más ni menos que la manifestación tangible, poderosa, que la podemos tocar de esta vocación. La verdad, yo reconozco la labor, la mirada de Fernando y todo su equipo para poder ir a un territorio de encuentro. Ante esta reflexión de ir juntos, porque solos es un partido perdido,
Por supuesto que van a empezar a aparecer algunas contingencias, o como decimos algunos en el mundo del coaching, quiebres, que podríamos inclusive anticipar. Uno de ellos es la incapacidad que tenemos demostrada socialmente hablando de integrarnos dado una causa común. Otro es de no ser capaces de pensar en el bien común presente y especialmente en las generaciones futuras. Nos queda ante esta situación, intuyo, dos caminos. Declinamos nuestros compromisos y abandonamos con resignación y resentimiento por lo que no hacen otros, y no se cambia nada, por supuesto, o desde el compromiso gestionamos y superamos esos límites, esos quiebres que anticipamos y aún aquellos que todavía no conocemos y seguramente van a suceder. Miren, estamos frente a una elección, iniciado este siglo XXI, de vivir en nuestro sueño o encerrarnos en nuestros miedos. Pensar en una transformación de la educación como la que sin duda deseamos en nuestros países puede llegar a generar inicialmente más miedos e incertidumbres que convicciones y entusiasmo. Vuelvo a decir, iniciar un proceso de transformación en la educación de nuestros países y comunidades puede generar en términos emocionales más miedos e incertidumbres que convicciones y entusiasmo. Pero los coaches estamos preparados para gestionar con estas emociones. Y ante el desafío de superar esos miedos, con los ojos en el compromiso y los pies en la acción, para que esto suceda, la presencia y contribución de los coaches con vocación de servicio a la sociedad es insustituible, es de vital importancia. La humanidad necesita líderes capaces de contribuir en la construcción de sentido, en conferir sentido. Necesitamos esas personas que faciliten el camino de aprendizaje para que se pueda empezar a conferir sentido en distintos ámbitos del quehacer social. Y uno de los ámbitos donde mayor urgencia de conferir sentido, uno de los ámbitos donde más urgencia hay de conferir sentido es sin ninguna duda el ámbito de la educación. Seguramente lo habrá en otros ámbitos también, en la política, ni hablar en la relación con nuestro planeta, ni hablar en la relación con lo que generamos para producir el clima que tenemos, ni hablar en las juventudes, ni hablar en un montón de otras cosas que hace falta conferir sentido. Ahora, probablemente, cuando hagamos el ejercicio de preguntarnos si hay alguna línea transversal en todos estos espacios, nos encontremos que el ámbito de la educación puede serlo. En ese ámbito, el de la educación, somos como coaches profesionales una necesidad. Hay una necesidad de hacernos presentes para poder facilitar procesos de aprendizaje, para expandir el potencial personal, organizacional y social, que facilite una mejor socialización desde el aporte invaluable de una educación integral, fortaleciendo lo formal, fortaleciendo lo informal, fortaleciendo lo no formal. Una educación equitativa, eficaz, que pueda responder, que tenga capacidad de respuesta ante los desafíos de un mundo y una sociedad bien diferente a lo que hasta hace muy poco era, y vaya a saber cómo será dentro de muy pocos años. Es necesario avanzar, donde y como sea posible. Avanzar con esos primeros pequeños grandes pasos que contribuyan en la conversación, en la construcción de una educación con capacidad de respuesta en este siglo XXI. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo? Pregunta ciertamente legítima. Primero invitaría yo a preguntarse cada uno a sí mismo acerca de su vocación y compromiso con la educación. Podría estar este compromiso y vocación en otro ámbito, como lo adelanté anteriormente. Ámbito en el cual hay pasión, hay compromiso, hay entrega, la política, el arte, el deporte, la salud. Segundo, declararse una oferta y abrir conversaciones para facilitar y acompañar en algún primer paso espacios de reflexión.
Solamente como algunos ejemplos en nuestro caso, cómo estamos llevando adelante estos pasos, hemos facilitado un encuentro de 60 organizaciones educativas en nuestro país que se reunieron para poder reflexionar, pensar, ver las fortalezas, ver aquellas áreas de mejora y de propuesta de lo que se denomina la Ley de Educación Nacional 2006, quizás una de las mejores leyes de educación que ha tenido este país después de algunas reformas hace muchos años atrás. Se reunieron durante un día, conversaron, intercambiaron, nos comprometimos con un entregable respecto a esta reflexión y un conjunto de coaches colaboramos en este espacio. El 21 de octubre próximo estaremos en Neuquén, que es una provincia de nuestro país, en un primer foro patagónico de educación, donde vamos a estar compartiendo con un conjunto de profesionales de la educación, de coaches y más de 150 docentes invitados para empezar a conversar acerca del rol docente en el siglo XXI. El 27 de octubre estaremos haciendo algo similar en otra ciudad de la provincia de Buenos Aires. Distintas reuniones con actores sociales, con personas del ámbito público, para empezar a interactuar y a conversar sobre esto. Por supuesto, lejos de pensar que somos los únicos o mucho menos los mejores los coaches, somos una necesidad y nos declaramos una posibilidad. Entonces, este es nuestro ánimo de contribuir. Escribir sobre el tema es algo importante que empiece a ser escuchado y leído. Es muy importante tener presente que los sistemas formales de educación, ¿se acuerdan? Formal, no formal, informal. Los sistemas formales de educación siguen queriendo resolver los problemas de su sistema en blanco y negro, estando ausentes en un espacio de ceguera respecto a la complejidad presente, que es audazmente cromática, lejos de ser en blanco y negro. Y que la superación de esos límites, de esos quiebres y de esos conflictos tienen que hacerse mirando a los ojos a esa complejidad. Y los coaches estamos preparados, estamos entrenados para no escandalizarnos frente a la complejidad, sino que estamos entrenados y preparados para mirar a los ojos a la complejidad y atravesarla y gestionar, dado un horizonte, dado un compromiso. ¿Dónde comenzar después de lo que dije desde lo personal? ¿Cómo podemos empezar a avanzar desde una mirada o una cosmovisión más grande? Importante tener presente que el sistema de educación de una comunidad, de una provincia, de un estado, de un país, es un sistema complejo. No es una imposibilidad, es complejo. Tampoco es una utopía, es una posibilidad. No son pocos los sistemas educativos en el mundo que nos muestran y demuestran con diferentes indicadores que es posible, que no es una utopía, que es complejo, pero que es posible. Podemos pensar en Suiza, podemos pensar en Canadá, en Corea del Sur, en Japón, en Holanda, Australia. Son mojones para prestar atención. A efectos de tomar solamente uno de ellos, Australia ha considerado el horizonte de su educación con una reflexión de construir lo que ellos denominan learning communities, o sea, comunidades aprendientes, donde se observa a las distintas partes del sistema que he nombrado anteriormente ser interdependientes, constructores de ese sistema. Ellos piensan que el futuro reside en la educación presente. Ellos visualizan en su sistema educativo que el futuro está escondido en la educación presente. Sin embargo, más allá de estos países que traemos como reflexión, hay un sistema de educación, hay un país que hace ya tiempo viene llamando muchísimo la atención por su proyecto de educación. Nos estamos refiriendo a Finlandia. Por supuesto que hablar del sistema de educación de Finlandia no tiene la intención de constituir un modelo a seguir. Por el contrario, el modelo debería surgir de la construcción consensuada de un horizonte compartido de acuerdo sobre los pilares que den sentido a una transformación educativa en ese lugar, en ese país, en esa comunidad, que pueda responder a las necesidades en los tiempos que vive cada país y región, por supuesto sin perder de vista que somos parte de una aldea globalizada, esto es de un mundo globalizado con desafíos similares. El objetivo entonces no es observar para replicar,
El objetivo entonces es ser capaces de abrir nuestra visión respecto al fenómeno y considerar algunos aspectos de un modelo de educación, en este caso Finlandia, del cual tanto se habla, que logró superar sus dificultades, y desde allí nos preguntamos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Dónde pusieron el foco? ¿Dónde definieron el horizonte para una transformación educativa como la que lograron, siendo hoy referentes absolutos? Miren, Finlandia es hoy uno de los países más innovadores de Europa, y desde que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, comenzara en el año 2000 con las pruebas PISA, que son esos programas, esos informes que hacen cuenta o dan cuenta de los programas internacionales para la evaluación de estudiantes, esas pruebas PISA, esos informes PISA, Finlandia ha acaparado los primeros puestos del podio en Europa por su excelente nivel educativo. Y nosotros nos preguntamos, sin ir a fondo del modelo Finlandia, que por cierto es interesante hacerlo, ¿cuáles son los pilares que hace que hoy Finlandia sea uno de los modelos a observar? Miren, el compromiso del horizonte con el horizonte de la educación en Finlandia es una educación con equidad, que sea un sistema basado en la confianza y en la responsabilidad. El tema en el sistema de educación de Finlandia, desde las autoridades y desde las instituciones, no es controlar, es colaborar. El rol de los docentes es clave. Su cultura y metodología educativa, la autonomía que tienen los centros educativos y los docentes en sus procesos de educación. Y un tema que no es menor, las políticas públicas sustentables. Para Finlandia la educación es un tema de equidad. El objetivo central es brindar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Un lema de ese sistema es que ningún chico se quede atrás. Que ningún chico se quede atrás. Un sistema educativo que se basa en la confianza y la responsabilidad. Garantizan la calidad en la orientación, no en el control. Hay autonomía, con acompañamiento. El personal docente altamente preparado. La docencia es una carrera atractiva en Finlandia. Por lo tanto, los centros de educación, pedagógicamente hablando, tienen a los mejores docentes porque se preparan para llegar a ese lugar y porque siguen teniendo actualización constante. Un docente en Finlandia es una persona que está orgullosa y es un orgullo para su sociedad. Hay requisitos que son importantes para acceder a ese puesto. Se considera clave contar con personal altamente preparado para educar en el mundo en el cual estamos viviendo. Se alienta la actualización permanente de estos docentes. Son los educadores reconocidos como la clave de la calidad de la educación y esta como la clave de la construcción de sociedad. El rol de los docentes es el punto de inflexión del sistema educativo. Ellos mismos han tenido la oportunidad de ir cambiando la naturaleza de la enseñanza. No son aquellos que están atados y siguen estrictamente manuales estipulando qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Son grandes facilitadores de la construcción de conocimiento. Y lo interesante es que Finlandia no ha terminado. Están ahora en un proceso que se llama Nueva Educación Pública en un periodo 2016-2019. Y la ministra de Educación, al iniciar este proceso, convocó a todos los referentes políticos del Parlamento para trabajar juntos en proponer ideas, que en agosto de este año 2017 hicieron la presentación de esos resultados. Mirar a los países y modelos que han podido superar sus fracasos y frustraciones nunca jamás será mérito de una inteligencia individual o de un gobierno, sino de una inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. Aunque quizás ni siquiera esa inteligencia colectiva alcance para lograr un diseño y transformación educativa que sirva por su equidad y eficacia, para ser capaces de dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Necesitamos más que inteligencia. Necesitamos sabiduría para construir un modelo de educación que sirva. Una sabiduría que comience por investirnos de humildad y compromiso compartido para, por ejemplo, integrar a todas las partes del proceso, pensar una educación en el contexto de una visión que sirva para un mejor país y una mejor sociedad, tomar aquellos aspectos relevantes del éxito de otros procesos y, referido al punto interior,
sin ningún lugar a duda, reposicionar el rol del docente. Es importante pensar y definir a la educación en cualquier país que necesite una reforma de un sistema educativo que no tiene que ser, aunque esto parezca obvio, la réplica de un modelo como Finlandia o cualquier otro. Por supuesto, tener la apertura de ver y rescatar lo que pueda servir como brazos de palanca, pero siempre pensando y comprometiéndonos con un modelo autónomo que sea capaz de compartir una visión nacional sobre la educación al tiempo que respete las particularidades regionales. Dicho esto, ponemos en consideración algunos aspectos que puedan ser disparadores o elementos contributivos para una transformación educativa donde sea necesaria, porque no estamos partiendo de que en todos lados lo sea. Una educación que se desarrolle, que se fortalezca y que se sustente, que sustente su calidad y calidez por ser formadora de personas, en el deseo que las personas puedan desarrollar sus propios talentos y que sean integrantes de una comunidad educativa que reciben constante apoyo de la sociedad y de las políticas públicas. Un sistema educativo donde el facilitador y el equipo de gestión educativo sean la piedra angular del sistema, aprovechando espacios funcionales a la educación integral, que pueda garantizar la gestión educativa con indicadores de calidad visibles a la comunidad y por ende la comunidad vea la rentabilidad práctica que tiene su sistema de educación. Y en este espacio, ya acercándonos a redondear esta reflexión sobre la educación, el punto de inflexión, la piedra angular, la base de sustentabilidad, entendemos de esta reflexión, es el rol del docente, que nosotros proponemos desde la resignificación y el uso del lenguaje, pensar en una idea de que este rol docente, este profesor, que pasa de profesar lo que es a facilitar la construcción del conocimiento, que pase de ser ese hombre que da docencia sobre lo que sabe o profesa lo que debe ser, a alguien que empiece a facilitar la construcción de conocimiento y que aparte tenga las competencias genéricas y técnicas para ser un articulador en el sistema educativo. Imagínense ustedes por un momento que en nuestros sistemas, especialmente latinoamericanos, nosotros tengamos facilitadores y articuladores educativos. ¿Cuántas cosas que hoy suceden no sucederían con ellos, con el sistema, en la relación de las partes del sistema? Es aquí donde visualizamos uno de los puntos de inflexión más importantes para trabajar. La esperanza, ¿recuerdan ustedes?, de una mejor sociedad se diluye como agua entre las manos si no se logra un reposicionamiento del presente rol docente a un facilitador y articulador educativo. Ese facilitador y articulador educativo, ex docente o profesor, que se caracteriza por su vocación de servicio, se caracteriza por su sensibilidad ante la diversidad, su autonomía responsable, se caracteriza por diferenciar, y aquí hago un alto muy particular, la educación de contenidos de la educación de competencias. Nosotros en muy poco tiempo más, muy pocos años más, la educación en contenidos que le demos a un estudiante primario, secundario, va a ser obsoleta 10 días después que la haya aprendido. Razón por la cual la pregunta es, ¿nuestro futuro que ya llegó en términos de educación tiene que seguir siendo una educación basada en contenidos como lo fue históricamente? ¿O es una educación basada en competencias para el desarrollo personal y una mejor socialización que tiene contenidos? Esto es como la gran conversación que estamos planteando en este tiempo. Durante 400 años hemos creído que éramos seres pensantes que teníamos emociones. Y hoy estamos empezando a hacernos cargo de que somos seres emocionales que pensamos. Vuelvo con esta reflexión entonces y pregunta que le hacemos nosotros a las instituciones, a las autoridades educativas. ¿Un horizonte de una educación basada en contenidos o un horizonte de una educación basada en competencias con contenidos? ¿Será así
seguirá siendo importante que la convención 2 más 2 nos dé 4. Dentro de 5 años, 10 o 20, probablemente. La pregunta es, ¿qué competencias va a necesitar ese adolescente, ese joven, ese adulto para gestionar en un mundo cada vez más complejo? Ese facilitador y articulador educativo que está motivado por la posibilidad de capacitación acorde a sus compromisos. Este facilitador y articulador educativo que es socialmente reconocido y valorado, que tiene su orgullo profesional y es orgullo de la sociedad por desempeñarse como tal. Y por supuesto no podemos dejar afuera en esta reflexión a la familia y a los estudiantes. Un sistema educativo que sirva y sea sustentable es impensable. No se puede pensar sin la participación comprometida de los propios usuarios, esto es, los estudiantes y simultáneamente de la familia. Nos referimos a ciudadanos responsables y protagonistas de su proceso de aprendizaje, en el caso de estudiantes, y de apoyar y acompañar en el caso de la familia. Visualizamos la educación del siglo XXI como un proyecto de socialización antes que de intelectualización. Lo vuelvo a decir, visualizamos el modelo de educación del siglo XXI como un proyecto de socialización antes que un proyecto de intelectualización. La racionalidad debe conformar un nodo indivisible de la emocionalidad del sujeto en el horizonte de una mejor socialización. Nuestra crisis es una crisis de sentido y su peor rostro es la manera que socializamos. El ámbito educativo necesita transformarse en un espacio de encuentro, de convivencia, de aprendizaje de competencias para esa convivencia y de contenidos para una mejor capacidad operativa de las cosas que hacemos. Un espacio donde haya distintos bordes de conocimiento, por supuesto, pero nunca más que el conocimiento quede circunscripto al solo saber y saber hacer. Este tiene que seguir siendo parte de los contenidos, pero en unidad integrada, indivisible, con el saber ser y el saber estar. Será allí cuando los tres saberes, saber hacer, saber ser y estar, se integren. Será cuando en ese momento, al integrarse, se abra la ventana de un proyecto educativo que, al ser abierto y universal, se constituyan las bases de una transformación sociológica, cultural y aún política y económica. Educarse, queridos amigos, queridos coaches, es soñar en libertad. Es liberar los talentos y los deseos de prosperar y contribuir en la sociedad de la cual somos parte. Es el sueño de contribuir en el ámbito familiar. Es ser corresponsable para que los sueños se desarrollen y se cumplan. No hay sueño que no pueda cumplirse por el camino de la educación. Y necesitamos como sociedad animarnos a soñar con el sueño de un modelo de comunicación para el siglo XXI. No sé cuál es el modelo de educación que necesita Colombia, que necesita Perú, que necesita Chile, que necesita Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, España, Bolivia, México. No sé, todos estos países a los cuales en este momento compartimos un sentir y una lengua. Lo que sí me parece tener presente y con un poco más de claridad es que necesitamos una transformación educativa. Necesitamos animarnos a soñar con el sueño de un modelo de educación para este siglo XXI. Es un sueño, pero con los ojos abiertos. No es un sueño con los ojos cerrados esperando que esto suceda porque alguien lo va a hacer. Es un sueño con los ojos abiertos haciendo que ocurra. El sueño de la educación en nuestros países que signifique que al realizarse muchas cosas que hacen al desgarro del tejido social que tenemos ya no tengan sentido, ya que compartimos un sentido y una esperanza más grande que se llama educación. Para animarse a soñar con los ojos abiertos y que el sueño se cumpla,
hacen falta líderes en servicio y coaches con capacidad de facilitar los procesos necesarios en este mundo complejo. Es tiempo de darle la cara a la complejidad y decirle que aquí estamos de pie para aceptar el desafío de construir una sociedad diferente y posible por el camino, quizás el único, de la educación. La playa de la educación de un país, de una región, de una provincia, de una municipalidad o una comuna es tan vasto como inmensurable. Es necesario, queridos amigos, es necesario tomar conciencia que cualquier nuevo paisaje que querramos para esa playa se logra con los granitos de arena que cada uno de nosotros pueda poner. Y esos son todos necesarios. Y los granitos de arena que otros puedan poner necesitan la inspiración, la guía, la facilitación del fenómeno humano que sigue siendo necesario, denominado liderazgo. Aunque no cualquier tipo de liderazgo. Un liderazgo que sirva. Y esos líderes tienen nombre, se llaman coaches y distintos apellidos, pero conformamos una misma familia por un mismo sentido y un mismo compromiso. Distintos coaches en el mundo, pero seguramente con el mismo compromiso de ser una posibilidad para la sociedad. Un futuro diferente, productivo y sustentable está a una conversación de distancia. Quiero darle a cada uno de ustedes la bienvenida a la conversación llamada educación del siglo XXI, como una esperanza ante el cambio de época que estamos viviendo. Muchísimas, muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir. Muchas gracias, Ale. Bueno, mi tarea en este momento es recoger preguntas, es poder transmitir un poco lo que voy escuchando. Y de todas maneras el chat está explotando en este momento. Excelente, gracias, espectacular, excelente, aplausos de pie. Estoy tratando de decirlo, impecable, wow, excelente, felicitaciones, gracias, transmites emoción, de Guayaquil, gracias, excelente. Bueno, estoy intentando, impresionante con aplausitos. A la vez también en el ámbito del Facebook está pasando algo similar. ¿Sí? Hermosa charla, muy inspiradora, padrísimo, gracias. Alejandro, muchas gracias. Hay algunos corazoncitos ahí que vuelan, o sea que van pasando, a ver si puedo mostrar. Sí. Ahí se ven los corazoncitos volando en los amigos del Facebook. Bueno, en fin, una cantidad de agradecimientos. Gracias, impecable, excelente. Motivador y repensar la necesidad de la educación actual y del futuro. Mis dos pasiones, wow, bueno, mirá lo que es en el Facebook, los corazones que vuelan por todos lados. Gracias, inspirador. Bueno, sin embargo, todavía tenemos un ratito y quisiera entonces tomar algunas preguntas, no nos queda tanto tiempo. Pero primero voy a decirte que durante toda la charla fui recogiendo las distintas preguntas y también comentarios que iban surgiendo, tanto de la parte de preguntas, del chat, en el Zoom, del chat, en el Facebook Live, hay mucho, y pude detectar como dos grupos, ¿sí? a mi forma de verlo, como dos grupos, cuatro grupos de inquietudes. Una que para mí la combinaría entre personas que de alguna manera siento que lo están mirando hacia afuera y con ciertas dudas, entonces hacen preguntas y comentarios en relación a utopías, ¿sí? A cuán utópico puede ser todo esto frente a lo que pasa.
Después hay otras personas que las vi como viendo posibilidades también, pero poniéndolo también afuera y entonces poniendo muchas preguntas hacia los docentes. Ujú. Pero después apareció otro grupo de gente que miraba más hacia adentro, mira más hacia adentro con una serie de dudas y entonces preguntan por dónde se puede empezar, cómo hago para intervenir, de qué manera lo puedo hacer. Y después un cuarto grupo de personas que también mira desde adentro a la posibilidad y están diciendo, Alejandro, ¿dónde empiezo? Decime a dónde me tengo que anotar, con quién me tengo que sumar, porque quiero colaborar a lo que sea. ¿No? Entonces, hay como cuatro mundos ahí dando vueltas. De esos cuatro mundos, voy a transmitirte algunas de las preguntas que podamos, para que podamos ver. Me voy a ir en la parte en donde se hacen muchas preguntas sobre la intervención que se puede hacer y también combinada con la cuestión de los docentes. Y hay muchas preguntas relacionadas a cuál es el rol del docente. Es decir, el docente debería ser reemplazado por un coach. El docente debería formarse como coach. ¿Es un docente coach? ¿Es un educador coach? Y también preguntan, ¿puede una persona que no estudió como educador ser un coach educacional? Estamos hablando entonces de docentes que se transforman en coaches o estamos hablando de coaches que se transforman en educadores. Hay una gran cantidad de preguntas que van por esa línea, así que te lo traslado, Ale. Inicialmente me parece que es saludable procurar no colapsar los dominios y los roles. En otras palabras, eh, invitaría inicialmente a dejar al coach en su ámbito, preguntándose cuáles son sus compromisos y sus aportes, y al docente en su ámbito. Excepto que estemos ante una situación que me parece que puede ser excepcional o aislada, de que haya un docente que quiera formarse como coach o un coach que tenga vocación docente. Ante esta situación, le preguntaría al docente que quiere formarse como coach para qué lo hace, si lo hace para complementar su rol docente o porque quiere definitivamente desempeñarse como coach. Y en el caso del coach, haría una pregunta similar. Esto es lo primero que viene a mi reflexión, ¿no? Procurar mantener por ahora separada esta situación. Lo segundo, en esta línea de pensamiento, una de las preguntas de las muchas que hubo era, ¿el docente tiene que ser coach? Yo digo que no, porque ubico al docente más parado en el territorio de mantener su compromiso en el sistema educativo, pero ahora desde una resignificación como facilitador, que no necesariamente tenga que ser coach, que esto no quiere decir que no pueda seguir de nuevo siendo docente y ser coach, pero excepción, que se reposicione como facilitador de la construcción del conocimiento. Entonces, ante la pregunta, ¿un docente tiene que ser coach? Digo, no, hay que acompañar al docente para que lleve adelante su rol, su función, con algunas competencias que en el iniciado siglo XXI tienen que ver más con la facilitación de la construcción de conocimiento, de competencias, de manera de relacionarse, que con la tarea que un coach tiene, que es acompañar de alguna manera el desempeño de la persona. Razón por la cual ante la pregunta, ¿un docente coach? No, digo. Creo que tenemos que asistir a los docentes y una primera cosa para asistir es quizás animarnos a conversar y resignificar su rol y su entregable. Esto que es lo que más me quedó de las preguntas. Después, ¿qué otra crea que puede haber Fer ahí de ese conjunto que pueda estar quedando en el aire? No, apuntan todas a lo mismo, creo que está respondido Listo. con lo que acabas de decir. O sea, hice varias preguntas, pero que todos iban apuntando lo mismo. Ahora, ahí viene de la mano con la otra parte, que es la mirada, no tanto la mirada del rol del docente o el rol del coach, sino la pregunta en relación a, y aparecieron varias, a cómo poder llegar al docente cuando algunas personas dicen, por ejemplo, nosotros del coaching lo podemos ver, todo lo que estás viendo. Ahora, los docentes lo pueden ver. Otro dice, hay prejuicio de parte de los educadores que no conocen lo que es la profesión del coach. ¿Cómo hacemos ante eso? ¿Cómo hacemos ante el prejuicio
cómo hacemos ante... También aparecía un tema en relación al ingreso, ¿no? Cuando decían, bueno, que los casos que mencionaste son casos en donde el ingreso del docente es muy distinto a los países latinoamericanos, y cómo hacemos frente a ese tipo de situaciones, cómo llegamos al docente, dado el desconocimiento del coaching, dado que quizás no lo ven de la misma manera y dado la problemática salarial, ¿no? Estas son preguntas y cosas que aparecieron. Dale, dale. Vamos por parte. Respecto a si el docente lo ve, no lo ve, claramente. Cuando nosotros ahora vayamos a Neuquén, que es una provincia de la República Argentina, en la Patagonia, y nos juntemos con 150 o 200 docentes para abrir una conversación respecto a este tema, partimos de una idea de que hay un cierto espacio de ceguera. Por lo tanto, creemos que no lo ven, que el docente está atravesando uno de los momentos, al menos en el sistema educativo argentino, de mayor tensión. Es una especie de fenómeno que lo tironean de todas partes, ¿no? El estudiante que no lo valora, los padres que le exigen, el Estado que lo pone en una situación y no le da los recursos, un sindicato que lo usa como medio para un fin, una remuneración que no está acorde a lo que es la labor. Por supuesto, el docente es la pieza de mayor estiramiento de este sistema a punto de romperse. Y cuando se rompe esa pieza, el sistema, por supuesto, se complica muchísimo. Número uno, ¿el docente lo ve? No lo ve. Es nuestra tarea de poder facilitar un proceso de conversación, de encuentro, de reflexión para que se puedan empezar a considerar y ver algunas cosas. Número dos, los prejuicios de las instituciones. Claro, ese es uno de los elementos que yo comentaba en la disertación, de que pueden aparecer como limitantes, como contingencias o como quiebres frente a esta situación, que me pareció escuchar en el primer set de preguntas, que se hablaba de la utopía, que se lo veía muy utópico. Bueno, claro, tengamos presente que la utopía no es ni más ni menos que una construcción de posibilidad que nos impulsa a caminar. Uno de los grandes educadores de nuestro país, podemos discutir algunas formas de su carácter, pero que quizás una de las grandes reformas educativas de nuestro país estuvo en el liderazgo de presidente de este país, donde él llevó de 30.000 bancas a 110.000 bancas en las escuelas para estudiantes, haciéndola abierta, universal, gratuita, y cuando a él le decían, señor presidente, es una utopía lo que está pensando de tener de 30.000 en su mandato a 110.000 estudiantes, él dijo, señores, la utopía no tiene que ver con lograrlo, la utopía tiene que ver con caminar. La utopía nos sirve para caminar, razón por la cual, por supuesto, que hay un tejido utópico, pero que nos sirva para caminar. En ese contexto aparecen los prejuicios de las instituciones, de los directivos. Claro, es uno de los grandes limitantes para hacernos cargo. Mira, a mí me atrae muchísimo la gestión pública, he facilitado procesos de gestión pública, política, y muchas veces he escuchado a profesionales, colegas, hablar acerca de los políticos y de la política como un ámbito casi inaccesible por su corrupción, por un montón de cosas. Probablemente con ese modelo mental sea, aunque quieran, difícil tener acceso a esos espacios. Porque si yo voy ya condicionado por esos prejuicios, más los prejuicios que los demás tienen de nosotros, entonces me parece que este es un tema que hay que poder superarlo nosotros. Claro que va a haber prejuicios, claro que lo va a haber. Y lo último, el ingreso. Un solo dato, miren, el sistema de educación de los más importantes es el sistema de Finlandia. No lo digo yo, lo dicen las pruebas, lo dicen las instituciones, hay escritos que lo pueden buscar por todos lados y pruebas de esto. Por supuesto con sus luces y tendrá sus sombras. Ahora bien, es tan alto la valoración del docente en el sistema finlandés que el elemento remunerativo es importante pero no determinante. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los sistemas más importantes es Finlandia. Uno de los sistemas educativos más complicados de Europa es España. Ustedes saben que en una de las últimas mediciones, un docente de Finlandia gana, por decir un número referencial, $37.000 por año, que por supuesto no es comparable con lo que ganan los docentes en Latinoamérica, pero esa es otra conversación que hay que reconstruir. Mientras que un docente en España, que no es de los mejores sistemas educativos, gana 45.000. Quiere decir que entonces el elemento remunerativo tenemos que animar a conversarlo poniéndolo en el contexto de lo que significa y no como elemento determinante para que algo suceda o no suceda.
Fer, el audio. Perdón, acá estoy. Eh, bien. Una de las cosas que también preguntan es, ¿por dónde, si vamos a hablar de coaching en los colegios, por ejemplo, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Empezar, ¿por qué niveles se empieza? ¿Se empieza por kinder? ¿Se empieza por el nivel universitario? ¿Se empieza por dónde empezar? Perdona, no pude evitar mientras que hablabas, cuando alguno, no sé quién, pero alguno de los participantes decía que un docente sin herramientas de coaching es un peligro. Creo que es ahí donde nosotros los profesionales tenemos que elevarnos a la posibilidad de tomar distancia de los juicios que nosotros tenemos respecto a cómo el otro puede comportarse o pensar, por supuesto respetando y aceptando la mirada del colega, pero nosotros tenemos muchos limitantes y vamos a encontrar muchísima resistencia para un proceso de transformación educativa, y el punto es que tratemos de sumarle lo menos posible nosotros, ¿no? Es como que alguien quiera trabajar en política y diga que los políticos son todos corruptos. Por supuesto que hay corrupción, claro que sí, pero de ahí a que son todos corruptos, yo diría, invitaría a tomar un poco de distancia. ¿Dónde empezar? Voy a dar una respuesta que quizás no tiene nada que ver con el coaching, pero hay que empezar, Fer, donde se pueda. Porque la verdad que desde mi punto de vista, pretender hacer un diseño de procesos de dónde empezar, precisamente esos limitantes y esas cosas no siempre va a ser posible. Yo creo que hay que empezar donde se pueda y en la medida que se pueda, ver dónde podemos poder más, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos pudiendo conversar con autoridades, dirigentes, con personas en función, vamos a hacer esta serie de eventos con docentes, eh, la verdad que donde se pueda. Ok. Hay algunos casos interesantes, por ejemplo, yo conozco en Argentina, en Buenos Aires, hay un colegio, el Dardo Rocha, que, que desde que empiezan el jardín reciben distinciones ligadas al coaching, ¿no? E incluso cuando terminan la secundaria, terminan entre los mismos alumnos generando espacios de coaching entre ellos. ¿Conoces algún tipo de estas experiencias? ¿Has escuchado de esto? Sí, bueno, no, escuché algunas experiencias en Capital, inclusive tenemos algún ejemplo de formación de coaches jóvenes, ¿no? Donde terminan con algún nivel de certificación, digamos, de coaching jóvenes, pero no mucho más que eso, Fer. Me imagino que donde sea que esté sucediendo, la contribución es enorme. Quizás la reflexión solamente, insisto, ¿no? La reflexión que quisiera dejarme a mí y dejarnos a todos es no pensar que el coaching es algo mágico, que el coaching es algo que va a traer las soluciones, como si tuviese una especie de vida propia, ¿no? El coaching tiene un mensaje, tiene un discurso, es una disciplina, en algunos lugares se está constituyendo como profesión, pero esto es pensar como que la psicología es la solución para los problemas del hombre. No lo es tampoco. Razón por la cual mi invitación es a pensar en el coaching no como la solución de los problemas, sino como una maravillosa oferta y algo que es necesario y que nosotros podemos contribuir. Excelente. Bueno, vale, estamos en tiempo. Ahí no quisiera dejar de traer también la otra parte de las inquietudes que han estado apareciendo, y son dos. Una relacionada a, yo quiero sumarme, varias personas que quieren sumarme a proyectos que tengan que ver con coaching y educación. Varios preguntaron si hay programas de la FICOP, de la COP relacionados con eso. Por otro lado, preguntan concretamente sobre vos, o sea, cómo pueden tener más contacto con vos, de qué manera, si hay algún tipo de formación asociado al coaching en la educación, y si no, de qué manera pueden quedar relacionados con vos, ver más material de todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la inquietud. No tenemos formación de coaching y educación. Eh, lo estamos visualizando desde otro lugar.
que tiene que ver con partiendo de la vocación y el compromiso, eso que te mueve y te conmueva de participar en la educación, e insisto, que ojalá que esto que estamos conversando y que genera, me encanta ver los chats así, pero el problema es que no lo puedes leer porque vuelan, ¿viste? Va uno, otro, una cosa capturo, de que genera hasta en algún punto algún nivel de cierta inquietud y contradicción. Me parece que esto es fantástico, aunque en líneas generales hay una percepción de la necesidad que hay de meternos en ese ámbito, pero también hay necesidad de meterse en la política. En los lugares que nosotros no estamos, lo toman otros. Esto es un tema. Y si lo toman otros, sucederá lo que sucederá. Entonces, en la política, en el arte, en el deporte, en la salud, a mí hay dos temas importantes en este tema que me mueven, me conmueve, y me conviene meterme porque la verdad que encuentro un espacio de desarrollo muy importante en lo personal, que es la educación y la salud, ¿no? Un tema que me interesa muchísimo. Razón por la cual no hay formación que nosotros llevemos a cabo, quizás lo pueden averiguar esto en la COP o en la FICOP, con colegas que estén haciendo este trabajo. Nosotros vamos por el camino de primero, básicamente, partiendo del compromiso y la vocación, empezar a declararnos oferta. Y al declararnos oferta, llevamos adelante distintas actividades. Eso desde el punto de vista puntual del coaching, la educación. Después, por supuesto, a disposición de los mensajes, de las preguntas, del intercambio de todos los colegas que lo quieran realizar. Para mí es un placer estar en contacto. Puedo dejar mi mail, no sé si lo dejás vos, Fer, dejo mi mail para que estén en Decilo, contacto. por favor, y seguramente alguien lo va a escribir en el chat. Cómo no. Mi mail es a de Alejandro Marchesan @ceopra.com.ar, que es nuestra institución educativa. Sí, nosotros formamos coaches ontológicos en la República Argentina hace casi 20 años. Tenemos una escuela de formación de coaches que está en unas 10 provincias de la República Argentina, así que tenemos 5 regionales. Y ustedes pueden entrar a nuestra web, que es www.ceopra.com.ar, ceopra.com.ar, y ahí, por supuesto, estar ya en contacto. A mí personalmente me interesa mucho que se pueda ir levantando una voz de posibilidad desde el coaching en favor de la educación, y donde sea que se abran puertas, en nuestro país y en otros países. Yo estuve hace poquito tiempo en otro país hablando sobre estos temas, donde se abran esas puertas, ahí estamos nosotros atentos y abiertos a poder conversar, para poder compartir y construir con otros una red de relaciones a favor de la educación en el siglo XXI. De nuevo, insisto con esto, corriéndonos de cualquier idea, percepción, sentir, mucho menos certeza de pensar que nosotros los coaches somos los mejores, sino los únicos. Somos una posibilidad. Ok. Bueno, te agradezco muchísimo, Ale. Le recordamos a algunas personas que dicen, che, alguien comentó por ahí que tiene acomodo porque es más largo la cantidad de... Empezamos más tarde, ¿sí? Un poquitito. O dice, a Renata los corta. Y aparte vos me querés mucho, Fer, que es otra Obviamente. diferencia. Bueno, entonces vamos a ir finalizando. Una sola cosita más. Alguien preguntaba qué día y hora se va a hacer en Neuquén, en qué lugar, si me interesa, si se puede asistir, y qué libros se pueden recomendar. Que por favor me escriban a mí, a marchesan@ceopra.com.ar, y yo hago el contacto con el equipo organizador en nuestra regional allá. Excelente. Bueno, entonces muchísimas gracias, Ale, un placer, y te despedimos con un gran aplauso virtual por haber traído este tema, haberlo compartido con nosotros y haber provocado todas estas series de reflexiones que nos has traído. Un gran placer. A vos, Fer, un abrazo enorme, a vos, a tu equipo. Para lograr lo que está logrando Desafío Coaching 30 días, hay que tener la generosidad, la sensibilidad y la comprensión de los tiempos que estamos viviendo en este cambio de época, como la que vos tenés. Y te lo quiero reconocer públicamente, porque hay que tener muchísima generosidad para construir esto que se está construyendo. Así que un abrazo para vos enorme, te quiero mucho. Muchas gracias, Ale, yo también. Muchas gracias.
Bueno, y entonces, amigos de Desafío Coaching 30 días, dos cosas. Primero, en un ratito, ahora vamos a cerrar ya esta conversación. Vamos a abrir unos minutos más en el Facebook Live. Vamos a hacer